Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera en este martes 16 de agosto de 2016. Hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI junto a Sergio Lehmann, economista jefe. ¿Cómo estás? De BCI, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, Paulina. Tenemos hartas cosas que comentar. Vamos a partir con los indicadores económicos. ¿Cómo ha estado la bolsa? Y la verdad que ha estado a la baja en el día de hoy las distintas bolsas a nivel global. En Europa lo vamos a conversar por esta encuesta del sentimiento económico, el índice SEF, que salió bastante más negativo de lo esperado. También hay cifras con respecto a la producción industrial en la zona euro. Vamos a estar mirando eso. Vamos a partir con el Nikkei, que descendió en el día de hoy un 1,62, Hang Seng 0,09, Shanghai 0,45, Europa, el FTSE 100 de Londres a la baja, un 0,68, el CAC 40 de París también desciende un 0,83, el DAX alemán un 0,58, el IBEX 35 de España también desciende un 1,13%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Tenemos el Dow Jones cayendo un 0,22, el Standard & Poor's también baja un 0,37 y Nasdaq también desciende un 0,36. Hoy día conocimos índices en Estados Unidos que tienen que ver con la inflación. Vamos a estar comentando, fue más baja de lo esperado. Y a nivel local, el IPSA está subiendo un 0,18% y el IGPA también aumenta un 0,20%. El que cerró con ganancias, pero al margen es el precio del cobre, un 1,10, terminando en $2.17 la libra contado grado A. ¿Qué pasó con el dólar con respecto al viernes? Porque para nosotros fue feriado en el día de ayer. Tuvo un avance de 2,4 pesos. Vendedor 651,7 y comprador 651,4. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir a través de nuestro Twitter, @infinitafm. Partimos por el ámbito internacional, Sergio, partimos por ese índice SEF de la zona euro y también la balanza comercial, no era la producción industrial, era la balanza comercial de la zona euro que muestra, la verdad, un superávit, pero al margen. Sí, en general lo que estamos viendo para Europa desde ya un buen rato son indicadores de actividad bastante débiles. De hecho, ya lo comentábamos en algún otro programa, las perspectivas de crecimiento para el próximo año se han ido ajustando a la baja. Parte de eso tiene que ver con el Brexit y la incertidumbre que genera este nuevo escenario, con algún retroceso y con una perspectiva en términos de inversión algo más negativa. Y en el día de hoy en particular, efectivamente, la encuesta SEF está recogiendo un poco ese sentimiento menos optimista o más pesimista, digamos, que está siendo capturado por las bolsas. Al mismo tiempo, respecto a los bancos, tampoco hubo buenas señales. Los bancos están mostrando menor disposición a prestar recursos. Eso es una mala noticia desde el punto de vista de la actividad. Eso está también mostrando que los bancos probablemente van a tener resultados no tan positivo, eso ya lo sabíamos, pero tal vez en el margen algo más negativo y la ha estado pegando a los bancos. Perdona, Sergio, en general, o algunos que han estado más golpeados, por ejemplo, la banca italiana, que ha sufrido durante estos días, también la banca inglesa. Esta es una encuesta que se hace a la banca como un todo, pero efectivamente si uno mira país por país, efectivamente lo que uno ve es que la banca italiana está más golpeada desde el punto de vista de su solvencia, está mostrando niveles de capitalización más bajos de lo que el regulador preveía o estaba buscando, digamos, para los sistemas bancarios, particularmente decíamos, digamos, en el caso italiano, y por lo tanto en este escenario han sido precisamente los bancos italianos los más golpeados desde el punto de vista de los precios accionarios. Pero esto tiene que ver más bien con esta mirada de cómo eventualmente van a ir moviéndose hacia adelante en términos de ingresos. Y las perspectivas no son muy positivas. Eso es lo que iba, las perspectivas no son positivas. ¿Eso podría desencadenar, Sergio, un efecto dominó? Yo diría que en general lo que uno ve... ya no. O sea, yo diría que en general lo que uno ve es que efectivamente la capitalización de los bancos está por debajo de lo deseable, es decir, tienen poco capital y el regulador le buscaría, digamos, niveles de capital más altos. Pero eso se deduce sobre la base de ejercicios de estrés, es decir, llevando, por ejemplo, el escenario a una caída importante de la actividad, una situación en materia de tasas también más negativa, y la idea del regulador es ver cómo en esos escenarios muy negativos, muy perjudiciales desde el punto de vista de su propio negocio, enfrentan en términos de cuánto es el capital del cual disponen. Yo diría que en general lo que uno ve es que efectivamente la banca europea está debilitada, pero los riesgos, digamos, de un efecto contagio, una crisis, yo diría que son bastante menores, son más bien miradas que tienen que ver con que
la banca europea en general, y eso no solamente de la italiana, sino también la banca de otros países europeos, los bancos alemanes, por ejemplo, también están bajo los niveles de capitalización que el regulador buscaría o desearía, llevan a que más bien pensar de que no han hecho la tarea, que tienen una tarea por delante en términos de aumentar capital. Eso significa probablemente ser mucho más conservador desde el punto de vista de los negocios que pueden hacer, y eso tiene necesariamente también algún impacto sobre sus ingresos. Pero de ahí a hablar de una crisis, yo creo que claramente estamos muy lejos de eso todavía. Bueno, ahí hay una doble lectura, porque obviamente que si son, tienen que ser más cuidadosos en a quién prestan el capital, qué pasa con el movimiento que le falta a la zona euro. Y también qué puede hacer el Banco Central Europeo, Sergio, porque ha hecho una expansión monetaria que ha llevado incluso a tasas negativas. Entonces uno dice, ¿hasta dónde puede llegar? No tiene mucho que hacer. La verdad es que no hay mucho espacio efectivamente desde el punto de vista del Banco Central Europeo. De hecho, volviendo a los bancos, el hecho de que hayan tasas negativas les perjudica a los bancos, porque parte de su negocio es obviamente prestar, y tasas más altas les significa naturalmente, digamos, también un negocio más atractivo. Por lo tanto, desde el punto de vista de los ingresos también, por este escenario o estas políticas que han estado introduciendo el Banco Central Europeo, los bancos europeos también están siendo golpeados. Ahora, esto también lo hemos comentado. Yo creo que la política monetaria no tiene ya mucho espacio, digamos, para estimular la economía. Yo creo que ha hecho todo lo posible. El Banco Central Europeo ha inyectado liquidez como nunca antes en su historia, lo mismo que otros países, naturalmente, el Reino Unido y en el caso de Estados Unidos la FED. No hay mucho espacio ya. Los problemas que enfrenta Europa son más bien de carácter estructural, y mientras no resuelva los problemas estructurales, la verdad que lamentablemente no vamos a ver una recuperación muy importante de la Unión Europea. Y ahí también es bien complejo, porque a estos programas o a estos problemas estructurales en cual hay que darle que tienen que tener un desarrollo muy importante. ¿Qué pasa con ciertos aires de cambio que hay? Por ejemplo, ya hay un aire de cambio que lo produjo Inglaterra, ¿no es cierto?, Gran Bretaña, con este Brexit, que ha generado también mucho ruido y ha generado inestabilidad dentro de toda Europa. ¿Para qué hablar, ¿no es cierto?, de otros países que pueden generar este afán más independentista y puede obviamente generar ruido dentro de lo que es la zona euro? Efectivamente, yo creo que el Brexit no ayuda, y estos movimientos más nacionalistas en otros países de Europa tampoco, porque básicamente lo que buscan ellos, o algunos de ellos al menos, ¿no es cierto?, es salirse de la Unión Europea, salirse de la zona euro, por ejemplo, en el caso de los países que son miembros de la zona euro, y eso no contribuye a fortalecer la zona euro, no contribuye a fortalecer el intercambio comercial, no contribuye a ir fortaleciendo la globalización y sobre esa base el crecimiento de los países. Yo creo que esos riesgos están presentes, es decir, estos grupos nacionalistas que son euroscépticos, es decir, contrarios a la zona euro, que son más nacionalistas, que buscan imponer barreras al comercio, a la inmigración, creo que no contribuye a fortalecer el crecimiento. Vámonos un poco más al oriente, porque hoy día hay una noticia que tiene que ver con China, porque aprueba la conexión de las bolsas de Hong Kong y Shenzhen. Se supone que la bolsa de Hong Kong es más abierta, es más privada, la Shenzhen es más de capitales públicos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven ese movimiento? ¿O no tiene mucha importancia o relevancia a nivel global? Yo creo que es una buena señal. Yo creo que China está desde hace rato buscando integrarse más al resto del mundo. Ya lo sabemos desde el punto de vista comercial, le falta o tiene claros rezagos, digamos, desde el punto de vista de la integración financiera. Todavía China es bastante reticente, digamos, a recibir inversión extranjera. También es difícil invertir en China, tomar posiciones, por ejemplo, en yuanes. Creo que estas señales, que son poco a poco, son movimientos positivos en una línea de ir logrando una mayor integración financiera. Creo que es una buena señal. Deberíamos estar observando probablemente pasos en la misma dirección hacia adelante. Sobre todo porque la bolsa de Hong Kong es mucho más abierta, más claro, como al estilo más occidental, más que la bolsa de Shenzhen. Efectivamente, hoy día no hay mayores restricciones para que un inversionista extranjero tome posiciones en la bolsa de Hong Kong. No hace, digamos, las bolsas chinas. La bolsa de Shanghai, por ejemplo, a la cual hacías referencia. El hecho de que busquen integrarse, yo creo que es un paso positivo. Hablemos de Estados Unidos. Hoy, esta semana es una semana bastante interesante, no solo por el que se conoce la inflación, sino que esta reunión de los banqueros en Jackson Hole, que obviamente que se espera que hable la presidenta de la FED. Sí, eso en realidad la próxima semana. Pero yo creo que el mercado ya está mirando a lo que puede pasar en Jackson Hole, esta reunión donde van todos los banqueros internacionales. Sí, en realidad todos los mercados financieros están atentos a cualquier señal que se pueda derivar de la FED en términos de qué va a hacer en materia política monetaria. Hoy día los mercados asignan un 40% de probabilidades que haya un movimiento de tasa durante este año.
un 60-70% que haya un movimiento el próximo año. Nosotros en particular estamos esperando un movimiento a inicios del próximo año, movimiento de tasa de política monetaria. Por lo tanto, los mercados van a estar muy atentos, efectivamente, tal como señala lo que la señora Yellen, presidente de la Fed, diga en esta reunión de Jackson Hole, que es una reunión anual que hacen los principales presidentes o que reúnen los principales presidentes de bancos centrales en el mundo, y por lo tanto los planteamientos que se entreguen son muy importantes para las lecturas que los mercados estén haciendo, y claramente la atención va a estar, como comentaba, full o completa en lo que la señora Yellen puede decir. No hay reunión de la Fed sino hasta ya fines de septiembre. Durante agosto, por razones de vacaciones en el hemisferio norte, no tiene reuniones la FED, por lo tanto las señales que se puedan recoger en este tipo de reuniones ayudan a que los mercados vayan anclando mejor sus expectativas o entendiendo mejor cuáles son los pensamientos que están detrás, en este caso, ¿no es cierto?, de la FED en materia política monetaria. ¿Qué te parece la inflación que se dio a conocer en el día de hoy, en julio, que alcanza un 0,8% interanual, pero estamos hablando de un avance de un 0,2 con respecto al mes anterior? Sí, la verdad que el mercado está esperando una inflación un poquito mayor, 0,9. La verdad que no hay una diferencia muy importante. La inflación está por debajo de 1%. Recordemos que la meta del Banco Central de Estados Unidos, la FED, es 2%. Estamos bastante lejos de eso. Bastante lejos de eso. Detrás de eso está claramente una mirada de que Estados Unidos ha ido perdiendo impulso. Reconocimos o vimos, digamos, hace un par de semanas atrás, el segundo trimestre. Segundo trimestre, que fue un 1,2%. Efectivamente, muy por debajo de lo que se anticipaba. Las señales más recientes en materia manufacturera, si bien están algo mejor, de todas maneras dan cuenta de una desaceleración. La caída en los precios de los combustibles, que todavía se está reflejando en los precios de los bienes en Estados Unidos, también de alguna manera impulsa hacia abajo la inflación. Exacto, aquí está el precio de la gasolina, que cae en un 4,7%, y eso incide en este valor más bajo de la inflación en Estados Unidos. Efectivamente, tiene una incidencia bien importante. Ahora, hoy día salió la producción industrial, sube un 0,7 en julio. Yo creo que es una cifra positiva, si bien no es un número especialmente atractivo o alto, recoge que algo de competitividad ha estado mostrando de recuperación en Estados Unidos. Estuvo cayendo en algunos meses anteriores por la apreciación que estaba mostrando el dólar. Hoy día está mostrando alguna señal algo más positiva. De todas maneras, nosotros estamos esperando que la inflación en Estados Unidos vaya subiendo y acercándose más a su meta hacia fin de año. Probablemente va a estar más cercano a 1,5, porque recordemos que en Estados Unidos tenemos un mercado laboral muy dinámico, muy fuerte, con alta creación de empleo, y por lo tanto eso en algún momento se va a estar reflejando en salario, y en salario finalmente va a reflejarse en precios, digamos, en la inflación. Así que la inflación debería ir subiendo gradualmente. Pero la expectativa de aumento de tasa es cada vez más baja. Es baja, ciertamente, y eso tiene que ver con un escenario internacional que probablemente también está impactando de alguna manera. Y por las elecciones en Estados Unidos, que eso influye en las decisiones que pueda hacer la FED. Por cierto. ¿Te parece, Sergio? Hacemos una pausa, se nos pasó volando los primeros 15 minutos del programa, y luego de ella vamos a hablar de la economía local. Hoy día hay cifras que entrega el Banco Central. También hay un tema previsional que está dentro de la coyuntura económica, al cual tú tienes un análisis muy interesante. Vamos a estar hablando de eso y mucho más. Muy bien. Yo les voy a hablar de liderazgo. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo una mirada financiera junto a Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Nos vamos a Chile, Sergio. Hoy el Banco Central entregó un análisis de lo que es la balanza comercial.
que como estábamos analizando, que fue positiva, pero por la baja de las importaciones y sobre todo las importaciones en bienes de capital. Y eso no es una buena noticia. Las exportaciones mineras también tuvieron a la baja en este informe que entrega. Es un informe semanal, pero también se hace el análisis hasta el 31 de julio. Así es, yo creo que lo que uno está leyendo de ahí naturalmente es que la economía chilena sigue mostrando una debilidad. Vamos a conocer cuentas nacionales. Y por lo tanto, el jueves, el crecimiento del PIB del segundo trimestre, la verdad que probablemente va a estar en torno a 1.1 el crecimiento en 12 meses y probablemente vamos a tener también en esa misma línea una contracción del lado de la inversión. Y la cifra a la cual hace referencia, balanza comercial y con una caída en la importación de bienes de capital, está más bien en línea con eso. Es decir, con una economía que se mantiene débil, que no logra repuntar y particularmente por el lado de la inversión estamos viendo cifras que no son muy alentadoras. Eso es una mala noticia porque obviamente que genera una inercia que no es positiva para darle un mayor dinamismo al sector, no solo al sector empresarial, sino que a la economía en general. Nos vamos a otro tema que ha estado marcando la coyuntura, tiene que ver con el sistema previsional. Cerca de 1 hora y media duró la reunión que sostuvo esta mañana con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Lagos Weber y Osvaldo Andrade, respectivamente, en el Palacio de Cerro Castillo. ¿Para qué? Para analizar el llamado que ha hecho la jefa de Estado de un acuerdo nacional para cambiar el sistema previsional. Y obviamente previo a que esta tarde se lleve a cabo una sesión especial en la Cámara sobre el tema. Lo dijo en cadena nacional la semana pasada la presidenta Bachelet sobre un aumento en esta cotización que iría de un 10, como es actualmente el sistema previsional chileno, a un 15%. Este 5% sería entregado por los empresarios, pero ahí se generó la duda hacia dónde iría este 5%. Capitalización individual, aporte solidario. Hoy día salió una encuesta a CADEM y fíjate que el 63% de los chilenos está en desacuerdo con que el 5% extra de cotización vaya al fondo solidario. Vamos al análisis. Yo creo que el análisis hay que ponerlo en la perspectiva correcta y en ese sentido hay que partir planteando primero que el sistema previsional en Chile, el sistema FP, ha funcionado bien, ha sido efectivo, ha logrado efectivamente acumular los fondos individuales, capital importante para efectos de jubilación, ha permitido, entre otras cosas también, fortalecer el ahorro nacional. Antes del sistema FP, el ahorro nacional estaba en torno a 12-13%, hoy día está más cercano al 20-22%, 23%. Eso constituye fuentes importantes para la inversión y para el crecimiento. Por lo tanto, el sistema de FP en sí mismo, más allá, digamos, del tema previsional, ha permitido un desarrollo del mercado de capitales en Chile y un canal para financiamiento de inversión que ha tenido un impacto en materia de crecimiento y de PIB potencial y de PIB, digamos, de actividad en Chile que ha sido muy importante, muy significativo y creo que eso es importante siempre, digamos, tenerlo muy claro para efectos de hacer el análisis correcto respecto al sistema de previsión en Chile. Pero vamos punto por punto, porque yo creo que es interesante dar vuelta a los distintos elementos que han estado girando con respecto al sistema previsional chileno, porque obviamente que este 5%, si tenemos una cotización de un 15%, nos pone a nosotros más o menos en este análisis que tú tienes comparado con los países más desarrollados, aún bajo los países desarrollados. Así es. Entonces decía que hay que ponerlo en perspectiva. Este sistema fue desarrollado a inicios de los 80, cuando la expectativa de vida era en Chile bastante más baja de lo que hoy día es, 10 años más baja por lo menos, y por lo tanto efectivamente requiere, digamos, de ajustes importantes. Para tener alguna cifra que da cuenta justamente de que nuestro sistema previsional se ha quedado atrás, tenemos, ¿no es cierto?, una comparación en tasa de reemplazo, esto es, la pensión como porcentaje de la última salario o renta recibido por el trabajador. En Chile esa tasa de reemplazo es en torno a 40%, es decir, reciben un 40% de su renta como pensión, y en países desarrollados esos niveles son en torno a 60%, y en economías emergentes es en torno, para el promedio de una muestra que nosotros tenemos de economía emergente, en torno al 70%. Es decir, efectivamente, el nivel de las pensiones en Chile relativa, digamos, a lo que son las rentas está algo bajo y por lo tanto es importante en ese contexto subir las tasas de cotización. Por lo tanto, yo diría que está en línea con este diagnóstico la idea de subir la tasa de cotización de 10 a 15% o 14%, por ejemplo, como sugirió la Comisión Bravo. Pero yo creo que hay bastante consenso, digamos, en ese diagnóstico.
El otro elemento que creo que es importante mirar para entender, digamos, también lo que estamos observando, registrando, tiene que ver efectivamente con el pilar solidario. Nosotros hicimos también ahí un cálculo de cuál es la pensión mínima que se recibe en Chile respecto, digamos, al ingreso per cápita. Y ahí también apreciamos... Estamos bajo de los niveles de los otros países, ¿no? Efectivamente, la pensión mínima respecto al ingreso per cápita en Chile es en torno a 16% y en las economías desarrolladas en torno a 30% y en el caso de las economías emergentes en torno al 25%. Por lo tanto, el segundo diagnóstico que yo creo que es correcto, digamos, plantearlo y creo que en parte, digamos, la Comisión Bravo también lo recogía, es que es necesario fortalecer el pilar solidario. Ahora, la pregunta es, en definitiva, digamos... ¿En qué porcentaje? ¿En qué porcentaje y cómo uno distribuye eso? En mi lectura, creo que el ideal habría sido primero subir la tasa de cotización al 15% en Chile, o en torno a 14-15%, pero por otro lado haber fortalecido el pilar solidario. Lamentablemente los recursos de la reforma tributaria ya están casi completamente asignados a lo que es educación, dejando poco espacio para otras necesidades sociales, pero probablemente esos recursos podrían obtenido, digamos, de ese lado, digamos. Porque, es decir, el 5% que tú dices de aumento solo provendría del empresario y sería para capitalización individual. Sí, porque subir la tasa de 10 a 15%, yo creo que es importante también plantearlo, nos colocaría a nivel de lo que es el promedio de economía desarrollada en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, es lo que se refiere a la tasa de reemplazo, es decir, a esta relación entre lo que es la pensión versus los salarios. Porque tú tienes la cifra, la verdad que es muy baja la pensión, en el fondo un 38%, si no me mal no recuerdo las cifras que analizamos en el programa, un 38%, y en países desarrollados es un 60%. Es decir, cuando yo me jubilo, en promedio, recibo el 38% de mi sueldo. Efectivamente. En cambio, en países desarrollados recibo un 60%. Efectivamente, por eso decía que al subir de 10 a 15% recién estaríamos corrigiendo más o menos ese factor, pero faltaría fortalecer el pilar solidario. Probablemente el aumento de la tasa de cotización al 15% y ese 5%, una parte que se va a destinar al pilar solidario y otra parte, digamos, a capitalización individual, va a mejorar ambos componentes, pero no nos va a poner necesariamente en los niveles comparables a lo que hoy día muestran los países desarrollados. Otro aspecto que a mí me parece importante, que no estaba en el planteamiento original de la presidenta, tiene que ver con la edad de jubilación. Y con la edad de jubilación. La edad de jubilación en general en el mundo desarrollado en particular, para hombres y mujeres es la misma. Y yo creo que en Chile debería producirse algo parecido, entendiendo que además las mujeres viven más que los hombres. O sea, igualar a 65 años hombres y mujeres. Sí, yo creo que va a ser parte de la discusión. Probablemente ahí hay juicios que pueden ser algo distinto dependiendo, digamos, que lo plantea, pero creo que es necesario, digamos, avanzar también por esa línea, al menos subir gradualmente la edad de jubilación de las mujeres. Sergio, también en el análisis que ustedes hacen, ¿incluyen el tema de un ahorro extra? O sea, por ejemplo, ¿cómo se diferencia a las personas que tienen mayores ingresos con el APB y cómo a las personas que tienen menores ingresos, cómo pueden hacer un ahorro voluntario también? Sí, la tasa de cotización en Chile, si uno incorpora lo que es la tasa obligatoria, que es el 10%, más el componente voluntario, llega en Chile en torno a 12,3%. Ese nivel, esa tasa de cotización total también es un poco baja, digamos, en comparación con el mundo desarrollado. En el caso del mundo desarrollado, para una muestra más o menos grande de países que nosotros tenemos, esa tasa es en torno al 19%, es decir, tenemos ahí también un rezago, una necesidad, digamos, de aumentar tasa de cotización, porque como vivimos más, de hecho, entre paréntesis, la expectativa de vida en Chile hoy día es prácticamente equivalente a la de un país desarrollado. Por lo tanto, claramente los parámetros que tenemos que usar para compararnos son, al menos desde el punto de vista de la jubilación, son justamente los que presentan los países desarrollados. Y en ese contexto tenemos también, como comentaba, digamos, un rezago importante en lo que a tasa de cotización se refiere. Al subirlo un 5% vamos a estar más o menos en línea, pero claramente ahí hay una necesidad importante también desde ese punto de vista. ¿Y dentro de ese análisis cabe la AFP estatal? ¿O no hacen el análisis? No está naturalmente. Yo creo que al final la AFP estatal, si bien va a introducir algún actor adicional dentro del sistema, no cambia. ¿Se va a transformar en un competidor más o no? Se va a convertir en un competidor más. ¿No alguien que dé una condición especial? Efectivamente, yo creo que es importante en ese sentido que no tenga ningún tipo de condición distinta del resto de la AFP. Va a ser un actor más. Probablemente, a lo mejor, desde el punto de vista político, tiende, digamos, a validar mejor el sistema si es que aparece esta AFP estatal, pero creo que al final es una cuestión exclusivamente de forma. Creo que es importante, sí, que tenga las mismas reglas que cualquier otra institución de previsión, porque de otra manera claramente se va a producir una situación de distorsión.
Bueno, eso es bien interesante porque obviamente que ya se ven como las últimas licitaciones están peleando las distintas AFP por entregar la menor comisión para poder, porque el incentivo es grande. O sea, todos los nuevos cotizantes durante creo que 2 años van para la AFP que mostró la tasa más baja. Sí, yo creo que es el camino correcto, digamos, para hacer más competitivo el sistema. Efectivamente, las tasas de comisión que están ofreciendo hoy día las AFP son bastante más bajas, ¿no es cierto?, las que están participando en estos procesos de la que el resto de las AFP tiene, y eso efectivamente introduce mucho más competencia. Creo que eso es mucho más efectivo que una AFP estatal, digamos, porque eso al final se traduce en tasas, ¿no es cierto?, de comisiones mucho más bajas. Se nos está acabando el programa, Sergio, y me gustaría que conversáramos un poco de lo que viene para esta semana. Ya dijimos que hay que estar atentos a lo que diga el Banco Central el jueves 18 con respecto, ¿no es cierto?, a las cifras de cuentas nacionales, la balanza de pago, la inversión internacional. ¿Qué otros temas son relevantes para esta semana más corta? Yo creo que va a haber que estar muy atento a las señales que de la Fed vayamos recogiendo. Ya decíamos que la próxima semana en realidad es la reunión de Jackson Hole, pero probablemente van a ir apareciendo, digamos, algunas señales, que eso va a estar marcando con mucha fuerza lo que es la evolución del tipo de cambio. Las presiones han sido más bien apreciativas, a pesar de que hoy día el tipo de cambio en Chile mostró alguna ligera alza. Sí, comenzó bajando un poco, estaba a 6.48, terminó en 6.51. Pero... Sí, en el resto del mundo más bien se estaban apreciando las monedas, particularmente de la región, estaban apreciándose. Eso tenía que ver con estas lecturas de que no habría movimientos de tasa, digamos, o en general la perspectiva de que hay atractivos en las economías emergentes para atraer capital. La estrategia cambiaria de ustedes varió un poquitito, bajaron un poco el precio estimado en 6.70, estuve leyendo por ahí. Efectivamente, nosotros bajamos ligeramente, reconociendo lo que hoy día estamos viendo en el mercado cambiario, bajamos ligeramente nuestra mirada del tipo de cambio a fin de año, 6.70. Eso tiene que ver con una mirada que básicamente busca que el tipo de cambio esté alineado con los fundamentales de la economía chilena, mucho más alto o algo más alto de lo que estamos viendo hoy día, dada la debilidad de la economía, dado que el precio del cobre también está mostrando niveles por debajo del nivel de equilibrio, pero al mismo tiempo reconociendo que hay un cierto atractivo para llegar capitales o para que lleguen capitales a la región. Muchas gracias, Sergio. Se nos pasó volando el programa. Gracias por tu análisis y por estar aquí en Mirada Financiera. Muchas gracias a ti, un placer, como y siempre. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.